Vamos a prestar toda nuestra atención y poner nuestro corazón. Muchas veces, o por no decir en todas las ocasiones donde celebramos la Cena del Señor, siempre recalcamos que debemos discernir el cuerpo y la sangre. O sea, necesitamos entender lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Para tomar dignamente la sangre, para tomar dignamente el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy quiero comenzar con una interrogante que tenían los sacerdotes del tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas que estaban siguiendo a Jesús. Ellos no con el deseo de ser enseñados, sino con el deseo de hacerle tropezar a Jesús, de quererle que se equivoque para poderle arrestar. Esa era la intención de los sacerdotes. Y obviamente ellos no entendían lo que el Señor Jesús quería decirles en las enseñanzas, específicamente cuando Él decía: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Ellos no entendían para nada lo que les estaba enseñando el Señor Jesús. Entonces, muchas veces puede ser que también en las iglesias cristianas las personas sepan que es un acto solemne, sepan que tenemos que participar 100% en las reuniones donde celebramos esta fiesta espiritual. Tal vez alguien tenga idea de lo que significa discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero tal vez no tenga un compendio o una en síntesis cuál es ese discernimiento, cuál es ese significado importante para nosotros de la Cena del Señor. Entonces, vamos a mirar, permítame compartir la pantalla y vamos a estar ahí. Ahí está, en Juan 56, capítulo 56, versículos 53 y 54, en el Evangelio de Juan, allí está el Señor Jesús enseñando a todos los que estaban presentes. Entre ellos estaban los sacerdotes, entre ellos estaban los estudiosos de la ley, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, pero también la gente común, la gente del pueblo. Ellos eran los que recibían también en el corazón una revelación, porque su corazón estaba abierto, estaba apropiado para recibir el mensaje. Mire lo que dice esta escritura, eran palabras del Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, está diciendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los sacerdotes de ese tiempo? Miremos, el Señor Jesús seguía enseñando, decía: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, dice, los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Ellos estaban tan desviados del mensaje que estaba dando Jesucristo, que ellos pensaban que estaba el Señor Jesús enseñándoles a ser caníbales. ¿Qué hacen los caníbales? Comer carne humana. Ellos estaban entendiendo en su pensamiento limitado que el Señor Jesús, cuando decía: deben comer de mi carne y beber de mi sangre, estos judíos estaban pensando que tenían que comer, y entonces para ellos era un asombro tremendo, y esto traía molestia al corazón de los judíos que estaban allí presentes. Pero ¿sabe qué? Es necesario que a través
del estudio de la palabra, a través de escudriñar las escrituras, nosotros entendamos lo que quiso decir el Señor Jesús. Ya en muchas ocasiones, como Torre de Refugio, como iglesia, lo hemos estado manifestando y lo hemos estado enseñando. Hoy quiero hacerlo en una forma más en síntesis para que podamos siempre mantenerlo aún de memoria, grabarlo en nuestro corazón y escribirlo para que no podamos olvidarnos lo que significa discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, ahí está diciéndonos lo que estamos haciendo con esto. Mire lo que dice ahí. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir participar? Pero bueno, vamos a continuar leyendo todo el versículo 17 también. Y cuando partimos el pan, participamos todo del cuerpo de Cristo. Mire que la palabra clave aquí es participando. Entonces, cuando nosotros tomamos la copa, la levantamos y le pedimos a Dios que la bendiga, en ese momento cuando tomamos el vino, estamos participando. Esto quiere decir que estamos teniendo parte con la sangre de Cristo, que estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo, que estamos siendo parte de esa sangre de Cristo. Pero ahora, la palabra que nos ayuda a entender también es la sangre. Cuando habla de la sangre en las Escrituras, la sangre es vida. Si un cuerpo físico pierde su sangre, pierde la vida. El fluir de la sangre por las venas y las arterias hace que el cuerpo físico tenga vida. Ahora, asimismo, la sangre de Cristo. Entonces tendríamos que decir aquí, cuando nosotros levantamos la copa y oramos para que Dios lo bendiga, nosotros estamos siendo parte de la vida de Jesús. Repita conmigo. Cuando nosotros tomamos la copa, estamos siendo parte de la vida de Cristo Jesús. Estamos entonces teniendo comunión con la vida espiritual que nos enseñó a vivir el Hijo unigénito de Dios llamado Jesucristo. Y cuando partimos el pan, dice, también participamos. Entonces somos parte, complementamos. Dice, todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces somos parte. Cuando levantamos el pan, sí, pedimos al Señor que lo bendiga. En ese momento estamos dando a conocer que somos parte de la iglesia que Jesucristo vino a levantar. Cuando Jesús vino a morir por la humanidad entera y para todos aquellos que le creímos y le seguimos y vivimos conforme a sus enseñanzas, entonces nos hace participantes de la iglesia gloriosa que va a ser la novia y la esposa de Jesucristo. Imagínese esa bendición tan grande. Entonces, ahora ya puede estar en cualquier momento cuando alguien demande de usted razón, cuando alguien le pida explicaciones sobre la cena, cuando alguien le diga qué es discernir el cuerpo y la sangre, y entonces usted dice, es nada más que nosotros cuando tomamos la sangre estamos declarando, estamos confesando una verdad no nacida solamente en nosotros, sino en el corazón de Dios, que estamos participando de la sangre, de la vida de Cristo.
de la vida, de la esencia de Cristo. ¿Sabe que ayer tenía una revelación? Me gustaría compartirla ahora, pero no quisiera dejarlo con interrogante. En algún momento la voy a compartir como una prédica, pero el Señor me dio algo precioso. Ahí el apóstol Pablo dice, aquí hay un misterio, dice, aquí hay un misterio, y ese misterio fue revelado. Qué bendición poder estudiar la palabra y escudriñarla. Pero simplemente ahorita lo que nos compete, no quiero, ahí simplemente les pongo un poquito de deseo, de picante, para que pueda usted seguir conectándose con nosotros y aprendiendo más de la palabra que nos da conocimiento del Señor Jesús. Entonces, miren, ahí está simplemente la respuesta. Entonces, cuando discernimos la cena del Señor, ya estamos diciendo, yo participo de la vida de Cristo. Yo soy parte del cuerpo, de la iglesia de Jesucristo. Y con esto, tomando el pan y el vino, lo confirmo permanentemente. Ahora, ¿qué nos toca ahora aprender también? Es de dónde se origina la Santa Cena. Casi siempre nosotros pensamos que cuando el Señor Jesús instituyó la cena, en ese tiempo, cuando Él vino a vivir entre los hombres para cumplir con el propósito por el llamado de Dios de venir a morir para salvación de la humanidad. En ese tiempo previo ya a los últimos tiempos de su crucifixión, Él tomó la cena con los discípulos. De ahí la Biblia relata que como la institución de la cena del Señor. Pero nosotros conocemos que esto se origina en los cielos. Esto se origina en el sacerdocio celestial, con el sumo sacerdote Melquisedec. Él obviamente en ese sacerdocio del Altísimo Señor, allá en los cielos, ese sacerdocio vino acá a la tierra, y el que fue privilegiado fue Adán. Y nosotros que somos de Abraham, y los que somos descendientes de Abraham, pues tenemos también ese mismo privilegio. Y luego vamos a seguir siendo ministrados por ese sumo sacerdote, ahora según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Pero bueno, vamos a ir mirando las escrituras. Génesis 14, 18 y 19. Dice, allí Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, en el contexto también habla de que no tenía principios de días ni después de días más de su poder. Entonces sabemos que este hombre vino directamente del cielo. Este era un sacerdote del templo allá en el cielo. Y entonces dice, era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este sumo sacerdote, que era Melquisedec, entonces vino, sacó pan y vino. Y bendijo a Abraham, diciéndole, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Mire, que el que primero presentó una mesa fue este sacerdote de los cielos, este sumo sacerdote llamado Melquisedec. Sí, el cual después fue reemplazado por el sacerdocio del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Ya vamos para allá. Pero nosotros queremos... También las escrituras hablan de que era el mismo Jesucristo el que estaba dándole también la cena a Abraham. Sí, yo estoy parte de la palabra de Dios en muchas, bueno, no en tantas, pero hay escrituras donde nos dan a conocer que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo, el cual le presentó a Abraham. Mire, hace muchísimos años ya fue instituida la cena del Señor. Y ahora también aquí el pan significa el cuerpo de Cristo, y el vino también simboliza la sangre de Jesucristo. Ahora tal vez usted pueda decir, pero ¿cómo? Si Jesús vino a morir hace 2000 años recién, cuando Jesús no nacía en este tiempo, ¿por qué es que Jesús? Miren,
el Señor Jesús es eterno. Y entonces el participar de su vida espiritual, el participar de su iglesia, de su pueblo, eso era lo que le estaba presentando entonces a Abraham y por ende también a las generaciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice: Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno. ¿Qué es eterno? Para siempre, por la eternidad. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí no está hablando según los levitas, según los sacerdotes terrenales. No, el Señor Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre, por la eternidad, pero según el sacerdocio de los cielos, según el sacerdocio el cual fue Melquisedec. Entonces, hermanos, ahora el Señor Jesús permanentemente, hoy en día, este sumo sacerdote por la eternidad está presentándonos a nosotros el pan y el vino. Pero hay algo que mirábamos en no curioso, sino sumamente importante y que debe llamarnos la atención, que después de dar el pan y el vino, bendijo. Hay bendiciones con la cena del Señor. Hay bendiciones del Altísimo por tomar y participar de la cena del Señor. Entonces, hermanos, miren algo. Hoy en día vamos a recibir, después creo que de 5 meses, hace 5 meses no habíamos celebrado la cena. Y yo quiero que sea algo de regocijo, que haya una fiesta, que haya un palpitar rápido de su corazón por alegría, porque el Señor quiere nuevamente renovar su pacto con usted y quiere también hacerle conocer que participamos de su vida, que participamos de su pueblo, de su novia, de su iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Entonces, ahí igual, así como Melquisedec le presentó a Abraham, les presentó a sí mismo Jesús a los discípulos, ¿no? Esta es la parte donde instituye el Señor la cena y en la cual Él pone la ordenanza que debemos realizarla permanentemente, que debemos estar haciendo memoria de Él. Mateo 26, 27, 28 dice: mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos. Mire, el sacerdote, el sumo sacerdote da a los discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias y luego lo pasó a los discípulos. Entonces dio a los discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Entonces lo que quiero decirle es que lo mismo se repite y hoy en día nosotros tenemos que seguir haciendo la misma remembranza, el mismo recordatorio, haciendo memoria de esta enseñanza de Jesús. La primera iglesia, por supuesto, la iglesia del libro de los Hechos, ahí está ellos inmediatamente poniendo por obra la ordenanza de Jesús. Y aquí está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, él estaba presenciando y mire lo que dice: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Nos reunimos, dice Lucas, dice, y Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Qué impresionante las prédicas de Pablo, ¿no es cierto? Prédicas que duraban 4 o 5 horas y nadie apagaba la cámara. Y nadie se iba. Sí, conocemos también después en el contexto de que hubo alguien que se quedó dormido y se cayó, ¿no? Y después el apóstol Pablo oró y trajo vida a ese cuerpo que había caído del cansancio. Pero ahí estaban todos recibiendo la palabra. Pero lo importante es acá, Melquisedec dio a Abraham.
Jesús recuerda esa misma ordenanza celestial y da a los discípulos. Jesús está siendo el sumo sacerdote. Luego la iglesia primitiva comienza. Si usted mira también el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, ahí está hablando también de que todos participaban de la cena, comían juntos y participaban de la cena del Señor. Entonces ya esta ordenanza vino a cumplirse. Entonces ahora nosotros vamos a hacerlo igual, pero hay bendiciones y necesitamos saber cuáles son esas bendiciones que recibimos nosotros al participar de la cena del Señor. Necesitamos conocer cuál es esa bendición que nos trae la sangre, cuál es la bendición que nos trae el pan, que representa la carne del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53 dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, deben comer el cuerpo del Hijo del Hombre y beber su sangre. Me impresiona la palabra deben. Entonces viene a ser una ordenanza. No está diciendo aquí que esto es opcional. Aquí está hablando de que debemos hacerlo. Entonces, les digo la verdad, dijo Jesús, deben comer el cuerpo del Hijo del Hombre y beber su sangre. Si no lo hacen, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. Entonces, hermanos, nuevamente, el jugo de uva y el pan que representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, esto hace que nosotros tengamos la vida espiritual, esa vida que el Señor prometió, ya no la vida en la carne que nosotros teníamos, que vivíamos alejados del Señor, sino una vida espiritual donde las bendiciones son espirituales, donde la provisión es sobrenatural, donde la gracia del Señor es incomprensible. Esa es la vida verdadera que necesitamos vivirla. Ya no debe afectarnos las cosas de este mundo. Por eso es lo que les decía, que la gente debe testificar de nosotros, aún en estos tiempos difíciles, mirar que nosotros estamos llenos de paz, porque tenemos la vida verdadera, la vida espiritual de Jesucristo. La tenemos aquí, la vivimos en este mundo, y la gente se puede sorprender y pueden decir, qué locos estos, ¿por qué no tienen miedo? No, nosotros le tenemos a Jesús, porque la vida de Él está dentro de nosotros. Entonces, hasta el tiempo que permanezcamos en esta tierra, hay una vida distinta a la que habíamos vivido anteriormente. Y el vino y el pan es lo que alimenta esa vida. Ese es la primera bendición de la cena. ¿Usted recuerda? Melquisedec dio el pan y el vino y después le bendijo, la bendición del Altísimo. La bendición del Altísimo es tener vida verdadera dentro de nosotros. Entonces miremos cuáles son las otras bendiciones. Jesús decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mire lo que está diciendo acá. Entonces, una vida genuina y verdadera aquí en la tierra. Pero después dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Y entonces, así muramos, nosotros vamos a resucitar. Sí, y vamos a vivir permanentemente para siempre y por la eternidad con el Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar allí, vida eterna. Él nos va a resucitar. Pero ¿quiénes? Yo aquí diría, ¿cuál sería la antítesis de esto? O sea, lo contrario de esto. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, diría. Y yo no le resucitaré en el día postrero.
Entonces también nos puede traer un poco de temor de Dios. Pero cuando nosotros estamos siendo obedientes, entonces tiene que traer regocijo a nuestro corazón. Tenemos una vida distinta aquí en la tierra, una vida espiritual, una verdadera vida aquí en la tierra, pero también tenemos vida eterna en los cielos para siempre, por la eternidad. Miremos otra bendición. Hebreos 9:14. Vamos a ir un poquito rápido para poder participar de la cena. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. En primer lugar, nosotros previo al tomar la cena, nosotros damos un tiempito para reflexionar, para mirar cómo estamos y para decirle, Señor, perdóname, voy a rectificar, me arrepiento de estas cosas que no te han agradado y que no te han bendecido a ti, que no te han honrado. Entonces, mire, inmediatamente después, cuando ya estamos a cuentas con el Señor, tomamos la sangre, tomamos la copa del jugo de uva o del vino y mire lo que pasa. Nuestra conciencia va a ser purificada de las acciones pecaminosas. Entonces, si antes había una tendencia a pecar, esto lo que hace la sangre de Jesucristo es limpiarnos, purificarnos, hacernos puros de corazón. Y hace que entonces caminemos en inocencia. Por eso es que el Señor decía que debemos ser como los niños. Los niños son inocentes. Y nosotros, lo que hace esta sangre de Jesucristo representada en el jugo de uva, ¿sabe qué? Es igual purificarnos, es traer inocencia a nosotros. Ya no vamos a ser seducidos por el mal, por la tentación. Eso es lo que hace y necesitamos nosotros entender. Y termina la escritura diciendo, para que adoremos al Dios viviente. Aquí entendemos entonces que la adoración no solamente es cantar, no solamente lo que hicimos al inicio de esta reunión. Adorar significa con nuestra vida, en todo tiempo, con nuestras acciones puras, con esa adoramos al Dios viviente, al Altísimo Señor de los cielos. Eso es lo que me está diciendo como bendición. Otra bendición. ¿Sí recuerda? Vida verdadera aquí en la tierra, vida eterna. Hay purificación de nuestra conciencia, de nuestra mente. Ahora, mire lo que dice en esta porción el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 55 y 56. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más tremenda! Permanecer en Cristo. Permanecer, porque lo que más, la debilidad mayor de la iglesia es ser intermitente. A veces sí, a veces no. Pero aquí lo que me dice que cuando yo participo de la cena del Señor, entonces Él va a permanecer en mí y yo voy a permanecer en Él. Es una bendición tan tremenda comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús, simbolizadas en el jugo de uva y en el pan. Sí, pues puede mirar la bendición del Señor. Él nos presenta el jugo de uva, el vino y el pan para que lo tomemos. Pero luego vienen las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Las que le acabamos de decir. Vale la pena poder repetirla. Vida espiritual, vida verdadera. Vida eterna, seremos resucitados para vivir por la eternidad. Después nos dice que nuestra conciencia será purificada por la sangre y así podemos adorar al Señor. Pero aquí me dice que Él permanece en mí y yo voy a permanecer en Él. La pregunta entonces, ¿cuántos quieren que el Señor Jesús permanezca en ustedes? Sí, yo creo que todos dicen amén ahí. Es como escucharlos. Ajá. Entonces, hasta aquí la escritura. Hasta aquí la enseñanza.
Y hoy vamos a, a participar de la cena. Sí, permítanme quitar y quiero mirarles a todos. Qué bueno. Vamos a, por lo menos en este momento, a mirarlas. ¿Cuántos estamos? Estamos 5, 15, 17. Sí, y bueno, y en cada casa hay más de 2. Qué bendición que estemos ahí. Por favor, hoy es un tiempo de reflexionar. No sé si Davidcito puedas o Marquito puedas acompañarnos con la guitarra mientras oramos. Este es un tiempo de reflexión. Vamos a tomarnos 2 minutos para reflexionar cómo está nuestra vida. Si es tiempo de pedir perdón a Dios, pídale perdón. Si es tiempo de reconciliarse con alguien, con algún miembro de la familia, con alguien de la iglesia, también pídale al Dios que le dé oportunidad de reconciliarse. Sí, muchas veces nosotros, a nosotros nos han lastimado, a nosotros nos han ofendido, pero la Biblia nos manda a que si hemos guardado algún cierto resentimiento, nosotros nos pongamos a cuenta. Sí, aunque nos hayan ofendido, aunque hayan sido injustos con nosotros, sí, vamos a reflexionar, que Dios nos dé la oportunidad. Si le tenemos a mano, pídale perdón, pero si no, que Dios nos dé una oportunidad de ponernos a cuentas con esas personas. Y más que todo, ponernos a cuentas con el Señor. Ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, oremos allí donde estamos. Glorioso Señor. Mi amado Señor, Rey de gloria y poder, venimos delante de tu presencia, Señor, a ponernos a cuentas contigo. Perdónanos nuestros altos y nuestros bajos, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras tibiezas o nuestra frialdad espiritual. Amado Dios, anhelamos que tú escuches esta oración. Que la oración que hoy la presentamos delante de ti, Señor, tú la recibas allá en tu trono y tú puedas responder favorablemente a nuestra necesidad. Hoy la necesidad es espiritual, Señor. Hoy nuestra necesidad es que tú nos topes. Nuestra necesidad es que tú nos llenes el corazón. Nuestra necesidad es que tú nos abraces, tú nos estreches en tu regazo, Señor. Nuestra necesidad es estar bien contigo en comunión. Y Señor, tú conoces nuestras áreas de debilidad, tú conoces nuestras áreas donde nos alejamos de ti, las circunstancias que nos apartan, nuestra conexión y nuestra comunión contigo. Señor, que nada en este mundo nos distraiga de la relación que tiene que crecer cada día, que nuestra comunión debe ser más profunda cada día contigo, mi Señor. Precioso Espíritu Santo, escucha la oración de mis hermanos allí donde están, Señor, y extiéndete en perdón a cada uno de ellos. Amado Señor, sabemos que cuando participamos de la cena, estamos reconociendo que somos parte de un cuerpo, que estamos siendo parte, Señor, de tu iglesia. Amado Señor, ayúdanos a caminar en paz, ayúdanos a veces, Señor, a no tomar en cuenta el agravio, como dice uno de los proverbios, Señor, de Salomón. Mi Señor, que no tomemos en cuenta
el agravio, Señor. Que pasemos por alto el agravio de los que nos afectan, Señor. Amado Señor, amado Rey, delante de ti estamos. Señor, ayúdanos en nuestro carácter, ayúdanos en nuestra madurez, ayúdanos en nuestro temperamento, ayúdanos en nuestra fe, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a caminar en armonía y en comunión con los hermanos de la iglesia. Bendito Salvador, bendito Rey, gracias. Gracias, Padre bueno, Padre de misericordia. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, por favor, aliste su pedazo de pan, su copa de vino. Y vamos a ministrar la cena del Señor. La noche que fue entregado el Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, cuando Él derramó toda su sangre para redención de la humanidad, en esa noche previa dice que Él estuvo cenando con los discípulos. Y en la cena, celebrando la Pascua, en ese momento Él tomó pan. Ahí Él da una ordenanza de hacer memoria de Él permanentemente. Tomó el pan y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por favor, tome el pan y levántelo ahí, delante de la cámara. Y vamos a bendecir. Hoy el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Señor Jesús, Él está presentando pan en la mesa de cada uno de nosotros. Y nosotros oramos para que Él bendiga este pan y que sea el símbolo del cuerpo de Jesucristo. Amado Señor, presentamos este pedazo de pan que es fruto del trigo, Señor, del trabajo de personas que lo hicieron. Pero hoy representa tu cuerpo. Oramos para que tú lo bendigas y el comer y el participar del cuerpo, Señor, lo hago con conciencia, con pleno conocimiento, que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy parte de tu iglesia, parte esencial y fundamental de tu, Señor, de tu pueblo, de tu familia. Bendice el pan, Señor. Bendice el pan en cada una de las casas de mis hermanos donde están con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, levante su copa de jugo de uva. Vamos a pedirle al Señor que bendiga. Padre, presentamos esta copa delante de ti, que representa, Señor, la sangre de Jesucristo, sangre del nuevo pacto. El pacto en el cual nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Pacto sellado con tu sangre preciosa. Sangre que purifica. Sangre que santifica. Sangre que perdona los pecados. Señor, bendice
este vino, Señor. Bendice el jugo de uva en el nombre de Jesús. Amén. Pueden beber de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene pronto y mientras Él viene, nosotros vamos a hacer memoria de Él, celebrar la cena del Señor. Entonces, que la bendición que trae el participar de la cena esté con cada uno de nosotros, con cada corazón. Hermanos, este ha sido un tiempo de una festividad espiritual y solemne. No sé si podemos terminar con una canción, por favor, Davidcito, Marquito, Carlita. Vamos a celebrarla, ahí cantamos, ¿sí? Vamos a cantarla y después nos despedimos con un abrazo a la distancia con cada uno de ustedes. Gracias por haber participado con nosotros, gracias por haber tenido esta bendición. A cada uno, damos gracias al Señor por permitirnos. Sí, creo que les cogí en curva, pero bueno, ellos están siempre listos y preparados para toda buena obra. Solo arreglamos bien. Ya. Bueno, como es una fiesta, sabemos que esto, el participar de la cena siempre nos trae regocijo a nuestra vida. Vamos a cantar una viejita, ¿ya? Pero darle la gloria al Señor. Vamos a darle toda gloria a Él. Así que donde usted está igual, póngase contento, usted ha participado de la sangre de Jesús, del cuerpo de Jesús, así que vamos a sonreír y a gozarnos, ¿sí? Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, dígale, la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la única, la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos
Te hiciste rey por siempre. Levante las manos y dígale. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Levante un fuerte aplauso delante de la presencia del Señor. Ahí donde usted está, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué bendición. Qué reunión para especial. No sé si usted la sintió de esa manera. Creo que fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios este tiempo que hemos tenido. Dios les bendiga a todos. Qué precioso verles a todos. Qué lindo que es mirar esa participación. Les amamos, les damos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sigámonos reuniendo y hoy que Dios nos ha dado un nuevo impulso, el Señor nos ha dado nuevas fuerzas, Él ha renovado nuestro ser interior. Estamos a cuentas con Dios, estamos a cuentas con los hermanos. Estamos como para volar como las águilas. ¿Qué le parece? Entonces, Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos y cada uno. Bendiciones. Chao, chao. Los amamos. Dios los bendiga. Les amamos.